gobierno, que la solución pasa por separar la problemática en dos segmentos. Primero es cuáles son los intereses del sector transporte. Y ellos son empresarios que explotan un permiso que les da el Estado para dar un servicio público, que es el servicio público de transporte de personas, en sus diferentes modalidades. Taxi, mototaxi, transporte urbano, interurbano. Entonces, ¿a ellos qué les interesa? A ellos lo que les interesa es tener márgenes de utilidad que les permita que su negocio y su trabajo les lleve rendimientos, desde el pequeño hasta el grande. Y dado las circunstancias, el argumento de ellos es que sus márgenes de utilidad no se están viendo y que están operando en pérdidas, muchos de ellos. Entonces, que a raíz de eso les arreglamos el problema, o les bajamos el combustible, o les aumentamos la tarifa, o una combinación, más otros factores que puedan facilitar el ejercicio de su trabajo de tal manera que sea rentable. Ese es, y perdonen por resumirlo, pero ese diríamos el interés del sector transporte. El otro tema que entró y que ellos pusieron en la mesa es un tema fiscal. Y es que el gobierno elimine o baje el impuesto a los combustibles. Es un impuesto, hay que recordar que el impuesto no lo pone el Poder Ejecutivo, sino el Poder Legislativo, lo aprueba el Congreso Nacional. Ese impuesto nutre las arcas del Estado y en su totalidad representa un 8% del presupuesto nacional de la República. Estamos hablando de 13.800 millones de lempiras. ¿Qué significa 13.800 millones de lempiras para que si yo doy la cifra, la gente no entiende cuánto dinero es eso? Es demasiado dinero. Eso significa que no le dejaríamos dar, por ejemplo, no le transferiríamos a los municipios, a los 298 municipios del país, por 3 años no le haríamos transferencias municipales. Eso significa 2 veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Eso significa el presupuesto juntos de la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa. Y así puedo ir sacando cuánto significa ese monto de dinero. Ahora, pero ellos dirán, no es todo, es 20. Bueno, entonces son 7.000 millones de lempiras. Pero igual 7.000 millones de lempiras es una cantidad enorme de recursos que en este momento están presupuestados. Y ese presupuesto ya está diseñado para atender diferentes necesidades para el funcionamiento del país. Cuando el sector transporte pone eso y dice, mire, para beneficiar a todo el pueblo hondureño, quitemos el impuesto o bajémoslo en 20 lempiras, entonces ya viene un debate que trasciende los intereses del sector transporte. Yo le voy a poner un ejemplo, como le explicaba yo a un dirigente del transporte, para explicarle, porque a veces no les explican a ellos qué es lo que significa eso de que bájele a todo, porque ellos creen que al bajarle 20 lempiras le va a bajar inmediatamente 20 lempiras a ellos. Esto es como cuando usted va a hacer una fiesta en su casa, Renato, y usted dice, bueno, mis invitados son 20, pero para que no me falle, voy a comprar las cosas para que, como si me llegaran 25, 30, entonces usted compra el pastel para 25, lo fresco para 25, y usted hace el presupuesto. ¿Y qué pasa si le llegan 50? Que usted no esperaba. ¿Qué va a hacer con ese pastel? ¿Qué va a hacer con eso fresco? Le va a dar un poquito menos a todo el mundo. En la rodaja de pastel que le iba a dar a los demás, no, ya la va a hacer más delgadita. Entonces, ¿qué pasa si nosotros llegamos al acuerdo de decir, bueno, bajémosle al impuesto a los combustibles 20 lempiras? ¿Cuánto le va, ¿entre cuánto se va a distribuir? Entre cerca de 1 millón. Entonces, ¿cuánto le va a tocar a los transportistas? Un poquito de esa gran masa. ¿Cuánto va a impactar esa solución en el problema que tienen los transportistas? Muy poco. ¿Les va a resolver el problema? No se lo va a resolver. Mire que admito mi ignorancia, porque hasta yo mismo he estado ignorante y ante la exigencia de los transportistas, yo asumía que si en este momento pago 100 lempiras por un galón de gasolina superior, al rebajarse esos 20 lempiras, me iba a costar 80 lempiras el galón. Hasta yo mismo estaba en esa ignorancia. Es que
ahí es donde los temas de los debates fiscales se vuelven bastante complejos, Renato. No son así nada más y es difícil comunicarlo. Es difícil comunicarlo porque la gente dirá, no, no es cierto lo que él está diciendo, es bien sencillo, miren, y empezarán a hacer números. Pero bueno, también hay que partir reconociendo algo, Renato. No, pero termine con esto. Sí. Rebajar 20 lempiras al galón de los combustibles. Manejemos el escenario que ustedes lo decidieran. Ok, vamos a complacer a los transportistas. Vamos a bajar 20 lempiras al galón de las gasolinas. ¿Cuánto implicaría el beneficio para los usuarios, para los que vamos a comprar combustibles a las gasolineras? Mire, vea usted las comparecencias, por ejemplo, del señor Jorge Lanza. Un saludo a don Jorge. Dice él, mire, queremos que le bajen al combustible para beneficiar a todo el pueblo. Y en 6 meses nos sentamos a revisar tarifas. ¿Qué significa ese mensaje? Que bajar el combustible no resuelve el problema del sector transporte. Sí es un alivio, eso no lo voy a negar, sí es un alivio, pero no lo resuelve. Entonces, efectivamente, Renato, si le bajamos el impuesto a los combustibles, usted va a pagar menos por un galón de combustible. Pero no los 20 lempiras. Es que ahí es donde vienen, porque no son todas las gasolinas. No es la gasolina súper, no sé si usted consume súper o regular. Donde más, la que más se consume, y que es la que consume el sector transporte, es la regular. ¿Verdad? Entonces, empieza usted a ver, cuántos consumen gasolina súper y cuántos consumen gasolina regular. Y entonces empieza a ver los números que no es 1 más 1. Pero más allá de eso, lo que tenemos es que habría un sacrificio fiscal de una magnitud de 7.000 millones de lempiras. Si nosotros decimos, vamos a sacar 7.000 millones de lempiras del presupuesto, entonces inmediatamente, como estamos reduciendo un impuesto, ¿cómo vamos a administrar el presupuesto? Hay que ir al Congreso Nacional para que baje el presupuesto, elimine un impuesto y qué cosas vamos a recortar. Que recortemos el gasto, que recortemos la publicidad, como decía alguien, si eso es una nada comparado con 7.000 millones de lempiras, eso no resuelve. Aunque eliminemos toda la publicidad del gobierno, nos sigue quedando el problema de qué cosas vamos a sacrificar. Que despidamos gente, bueno, ese es un problema social, porque hay gente que está en el gobierno y que recibe un ingreso y eso da un alivio social, además que cumplen una función, pero bueno, cerremos 2, 3 secretarías estas secretarías no sirven, cerrémoslas y saquemos toda esa gente a la calle. ¿Y usted cree que esa gente se va a quedar tranquilos ahí? Que no van a ir a la calle a protestar y a hacer manifestaciones. O sea, es un problema social que nosotros tenemos la obligación de ir haciendo los equilibrios. Entonces, si nosotros cedemos a una petición popular, porque tampoco vamos aquí a negarlo, Renato, el sector transporte escogió un argumento popular. ¿Quién no va a estar de acuerdo que le baje al precio de los combustibles? Si yo le pregunto a usted, me pregunta a mí, cuando yo voy a la bomba a comprar gasolina, me gustaría pagar menos. Yo creo que no hay nadie que se oponga a eso. Pero a la hora de sostener un país, a la hora de afrontar las responsabilidades y pensar ya en función de lo que más le interesa al país, entonces es cuando viene el debate. Por eso es que nosotros estamos proponiendo que estos temas que ha propuesto el sector transporte, de que se bajen 20 lempiras el impuesto a los combustibles, se debata en una mesa amplia. Ni siquiera estamos diciendo renuncie a su posición de seguir peleando porque el pueblo hondureño reciba el beneficio de rebajar 20 lempiras al galón de combustible. No, llévelo a una mesa amplia, pero es justo que otros sectores también opinen y ahí revisemos, porque por ejemplo, le voy a mencionar a Pedro Barquero de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, creo que es el director ejecutivo. Decía él, mire, ya hemos hecho un análisis del impuesto a los combustibles, hemos hecho un análisis del impuesto sobre ventas y el impuesto sobre la renta. Nos parece que es más eficiente bajarle
X cantidad de puntos al impuesto sobre ventas, porque ese sí lo paga todo mundo. Cuando usted compra una cajita de fósforos, cuando usted compra una bolsita de sal, cualquiera, o cuando compra un vehículo, paga el 15%. El combustible no lo paga todo mundo. Hay 8 millones de hondureños que no pagan el impuesto de los combustibles, solamente los que tienen carro. Entonces dice él, si vamos a beneficiar a la gente, bajemos mejor el impuesto sobre venta. O bajemos el impuesto sobre la renta, porque si bajamos el impuesto sobre la renta, que es las ganancias de los empresarios, pequeños o grandes, entonces vamos a traer más inversión, va a haber más gente que quiere invertir en Honduras, va a generar empleo y tiene más beneficios para la gente porque genera empleo. Entonces ya tenemos 3, pero hay otros que tienen otras ideas sobre el mismo tema fiscal. Entonces, lo que nosotros pedimos es que el sector transportes se una, que empecemos a hacer un análisis del tema fiscal y que veamos cuáles son las implicaciones y costo-beneficio y que ellos defiendan ahí su posición. Y si al final, Renato, resulta que el sector transporte en una mesa de debate, sin prisas, pero con paso firme, demuestra que es bueno para el pueblo hondureño y que son malos beneficios para todo el pueblo hondureño, bajarle y que eso se va a redituar, reitero, en beneficios, bueno, pues entrémosle a ese debate. Si al final, aquí, ¿qué es lo que más, qué es lo que más aspira a la gente? ¿Qué es lo que más desea? Pero tomemos decisiones no al calor de un debate coyuntural, sino que démosle oxigenación, veamos otros puntos de vista y tomemos decisiones con tranquilidad. Lo que yo escuché es que ellos estuvieron hasta las 12 de la noche. Y quizá pasada las 12 de la noche, o sea, ya esta madrugada, redactando un documento que se les va a presentar a ustedes, donde se les dice, después de un estudio, dicen los transportistas, en qué sectores pueden hacer recortes presupuestarios ustedes sin que afecten la administración del Estado y rebajar esos 20 lempiras de los combustibles. Porque ustedes lo que dicen es que si rebajan esos 20 lempiras del galón de combustibles, el Estado dejará de percibir más de 7.000 millones de lempiras, entonces que muchos proyectos se verán afectados. Ellos dicen, pero nosotros les vamos a presentar un estudio de dónde pueden hacer recortes presupuestarios para que no les afecte la rebaja de los 20 lempiras al galón de combustibles. Por eso va a ser interesante, señor Villalta, señor ministro, escucharlos a ellos. Y lo vamos a escuchar vía telefónica porque si no se queda corto el debate. Aunque usted me decía que tiene esperanzas en que esto se solucione a la mayor brevedad posible, que va encaminado a una solución. Sí, mire, ayer en la noche cuando ya se suspendieron las sesiones de la comisión que nombró el presidente con la dirigencia del transporte, ya había bastante avance. Obviamente quedan algunos elementos ahí, ojalá que hoy logremos esos acuerdos, porque al final ellos tienen un interés, el pueblo hondureño, sus usuarios, y a nosotros nos interesa sus usuarios, los usuarios también y la paz del pueblo hondureño, pero también la economía nacional que se ve castigada. Aquí hay sufrimiento de todos lados, Renato. Yo estoy seguro que muchos transportistas y muchos conductores están sufriendo porque ya si tienen 2, 3 días en paro, ¿cómo le llevan comida a sus familias? Porque ellos viven de eso. Entonces aquí hay un sacrificio fuerte y si ambos nos estamos sacrificando, si se está sacrificando al pueblo hondureño, si se está sacrificando al sector privado y se está viendo pérdidas, entonces nosotros esperamos que en las próximas horas ojalá que se materialicen las pláticas, los acuerdos que se han venido trabajando. Y el país tiene un serio problema estructural. Vamos a ver si lo recuerda usted, antes de ir a la pausa. ¿Cuántos somos las personas naturales y jurídicas de Honduras que pagamos impuestos sobre la renta? Menos de 17,000. Esos son los datos que tiene Vamos a ver. Personas naturales y jurídicas. Bueno, depende del impuesto. Que pagamos impuestos sobre la renta. Si hay impuestos sobre la renta son menos de 17,000 para 8 millones, casi 9 millones. No, somos como 200,000 personas naturales y jurídicas
que pagamos impuestos sobre la Bueno, renta, pero... tal vez estoy confundiendo con los grandes contribuyentes. Ah, no, ¿Verdad? correcto. Que los grandes contribuyentes. esos grandes contribuyentes, cuando usted ve el pastel de la recaudación, son básicamente, Renato, son los que sostienen el país en cuanto al tema de impuestos sobre la renta. De ahí vienen las personas naturales, porque yo pago. A quien no usted se los paga. deduce automáticamente de nuestro salario, Así es, que es somos correcto, los más, es pero... correcto. Pero lo que yo quiero decir es esto, Que por eso... son los que ganamos, solo para ilustración, más de 180,000 lempiras al año. Los que ganan menos de 180,000 lempiras al año no están pagan, exentos, no pagan no pagan impuestos sobre la renta. Y los que ganan arriba de los 180,000, dependiendo de los montos que ganen, va subiendo el impuesto sobre la renta que pagamos. Correcto. Pero somos como 9 millones de hondureños. Somos como 9 millones de hondureños. Y miren, los que pagamos impuestos sobre la renta en Honduras, entre personas naturales que somos nosotros y las jurídicas que son las empresas, son como 200,000 entre 9 millones de hondureños. No, yo esto de la mesa fiscal y de un consenso, un compromiso fiscal, porque yo escucho a esa clase media, que es la que más protesta, que casi todos los golpes van para esa clase media. Esa clase media de Honduras que no estimamos. Dijeran hoy, ok, le vamos a rebajar 20 lempiras a cada galón de combustible que compren los hondureños, hizo facto eso se le traslada a la gente, ¿no? Correcto. Si cuesta 100 lempiras el galón de súper, nos costaría 80 lempiras. Es correcto. Eso es lo que quería aclararse. Sí, así es. No se iría bien. Es que, Renato, vamos a ver, Renato, estamos hablando de un impuesto. Sí. Y aquí es bueno ser bastante franco. Cuando uno es franco, puede ser que a muchos no les gusta, pero la verdad debe ser dicha. Los impuestos no le agradan a nadie, ni a mí, ni a usted, y ni en ninguna parte del mundo. Entonces, cuando alguien dice, bajemos el impuesto, claro que es una causa popular. Yo no he visto que gane un plebiscito o que gane un referéndum o que gane una encuesta donde diga subámosle el impuesto tal. Eso es un tema que es popular. Yo mismo estoy seguro que yo actuaría diferente si no estuviera en el gobierno. Si estuviera del otro lado yo estaría diciendo, no hombre, bájenle al impuesto. El tema no es ese, el tema es cuál es el costo-beneficio para el país, porque todos sabemos que un país, cualquier país del mundo, Renato, se sostiene con los impuestos. Sí. Entonces, el debate, por eso proponemos la mesa amplia, para que en esa mesa amplia se debata cuáles son los alcances y los efectos de una propuesta que ha hecho el sector transporte como esta. Entonces, ahí debatamos cuáles son los costos-beneficios. Y si al final este es un tema que realmente va a beneficiar al pueblo hondureño, porque algunos tenemos dudas. Por ejemplo, Renato, si en este momento se le baja a los combustibles 20 lempiras, usted va a ganar porque usted carga en la bomba. Así es. Pero como usted hay menos de 1 millón de personas que son dueños de vehículos. El resto, 8 millones de personas no tienen carro. La pregunta es, Renato, ¿les van a bajar la tarifa a ellos? Cuando contraten un flete, ¿les va a bajar el precio a ellos? Esos 8 millones, cómo van a recibir el beneficio tangible? Usted cuando vaya a la bomba, usted va a pagar menos. Usted ya lo recibió, ni tiene que andar preguntando. Pero la señora que se sube al taxi, el señor que se sube al bus y que paga, ¿cómo lo va a recibir? ¿Lo va a recibir igual que usted o no va a recibir nada? Entonces, esos debates hay que tenerlos en la mesa y deben participar otros sectores. Porque, por ejemplo, mire, si el sector transporte dice, vamos a decirle al gobierno de dónde puede quitar, a nosotros nos ayuda. A nosotros nos ayuda porque si nos dice quítele a la universidad, bueno, pues ya sabemos. Si nos dice quítele al sector salud, bueno, ya sabemos. Quítele al sector educación, ya sabemos. O quítele al tema de seguridad, está gastando demasiado en seguridad pública, bueno, ya sabemos. O quítele al tema de publicidad del gobierno, no resuelve el problema. Es una cosa pequeña comparado con el universo. Despide empleados, bueno, ya sabemos, digamos de dónde lo vamos a despedir.
quite este programa, reduzca, pues ya no se está diciendo. Entonces ya el debate se arma sobre qué es lo que vamos a tocar. Entonces, por eso creemos que la decisión no debe ser tomada al calor de una presión pública en este momento, a través de un paro y de este conflicto, sino que debe ser en una mesa, y creemos que debe ser con la participación de más sectores que se verían afectados o que pueden traer otros insumos a esa discusión. Me llamó la atención ayer la reacción del rector de la Universidad Autónoma, que dijo, bueno, si quieren, quítenle a medio mundo, pero por favor no me le quiten a la universidad, que nosotros necesitamos más dinero. El rector fue bastante franco ayer, allí estaba don Elías también en esa reunión, y dijo, mire,